Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un lugar que está pasando por momentos realmente difíciles. Haití. Sí. Vamos a intentar comprender su crisis actual a través de un vídeo que explora sus luchas y esa tensa relación que tiene con la República Dominicana. Ajá. Prepárense porque la cosa se pone compleja. Sí, Y a veces entender el mundo significa enfrentarse a sus realidades más duras. totalmente. Lo que me impacta es cómo el vídeo nos lleva directamente al meollo del asunto, mostrándonos esa cruda realidad de un país al borde del colapso. Sí, sin rodeos nos golpea con esa impactante cifra del 80% de la capital bajo control de bandas. Es una barbaridad. Imagínate el miedo constante, Claro. la violencia latente en cada esquina. Sí. Y eso sin mencionar la pobreza extrema. Es abrumador. Millones de personas sobreviven con menos de $2 al día, Sí. convirtiendo a Haití en el país más pobre de América. Y esta pobreza extrema genera esa desesperación palpable que, como bien señala el vídeo, alimenta el éxodo masivo de haitianos buscando refugio en la vecina República Dominicana. Y ahí es donde la tensión se dispara. Claro. Campos de refugiados desbordados con condiciones infrahumanas y un creciente resentimiento por parte de los dominicanos que ven cómo sus recursos se agotan. Es un claro ejemplo de cómo la crisis de una nación puede repercutir en los países vecinos, creando desafíos sociales y políticos muy complejos. Sin duda. Y no se trata solo de recursos. Claro. El vídeo también destaca los choques culturales, la barrera del idioma y las enormes diferencias en oportunidades educativas entre ambos países. Lo que me parece fascinante es cómo el vídeo profundiza en esa singular mezcla de tradiciones africanas y prácticas espirituales de Haití. Sí. El vudú, los sacrificios de animales, los rituales. Uf. Prácticas que pueden resultar extrañas a los extranjeros, pero que están profundamente arraigadas en la identidad haitiana. Es un recordatorio de que lo que para una cultura puede parecer inusual, para otra puede ser profundamente significativo. Totalmente. Y el vídeo no elude los aspectos más inquietantes de estas prácticas, abordando mitos y leyendas que surgen de esa intensa espiritualidad. Sí, hay una cierta oscuridad que resulta difícil de ignorar Eso- y que se vuelve aún más perturbadora cuando la conectamos con la realidad cotidiana de la violencia en Haití. El vídeo es bastante explícito al respecto, habla de tiroteos, secuestros, guerras entre bandas. Sí, Todo ello con una normalidad escalofriante. absolutamente. Incluso menciona la circulación de videos gráficos que documentan esta brutalidad. Y luego están los informes de canibalismo. ¡Guau! Es difícil siquiera procesar algo así, pero el vídeo lo plantea reconociendo la naturaleza perturbadora de esas afirmaciones, pero sin caer en el sensacionalismo. Claro, surge entonces una pregunta crucial. ¿Cómo conciliamos esas creencias culturales y espirituales tan arraigadas con la terrible violencia que parece impregnar la sociedad haitiana? Es una pregunta compleja y sinceramente no creo que haya una respuesta fácil, pero lo que está claro es que esta violencia no es un hecho aislado. Es un síntoma de un sistema profundamente defectuoso. Exactamente. El vídeo disecciona esos fallos sistémicos haciendo hincapié en la corrupción generalizada que impide cualquier progreso real. Es un círculo vicioso, no se pueden celebrar elecciones justas, no se puede establecer una policía confiable, Ya. y la ayuda internacional desaparece en un agujero negro de corrupción. Esta falta de confianza en las instituciones crea un vacío que las bandas y otros elementos criminales se apresuran a llenar, perpetuando aún más el ciclo de violencia y desesperación. Y para empeorar las cosas, el mundo parece haberle dado la espalda a la difícil situación de Haití. Es como si solo apareciera en el radar global cuando estalla una crisis importante. El vídeo sugiere que esto podría deberse a que Haití carece de la importancia económica o estratégica que suele atraer la atención e intervención internacional. Es una realidad cruel, pero nos obliga a afrontar las implicaciones éticas de tal indiferencia. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de los problemas que enfrenta Haití: pobreza, violencia, corrupción y abandono internacional, todo entrelazado. ¿Por dónde se empieza a abordar una situación tan compleja? Es fundamental reconocer que estos problemas están interconectados, se alimentan mutuamente creando una red de desafíos aparentemente insuperable. Pero dentro de esta complejidad hay destellos de esperanza por frágiles que parezcan. Claro. Y uno de esos destellos que el vídeo menciona es el potencial de Haití para el turismo y el crecimiento económico. Sí, pero rápidamente apaga esa esperanza al destacar la inestabilidad y el riesgo que disuaden a los inversores. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo crear un clima en el que la inversión sea una opción viable? Es un delicado equilibrio. Por un lado hay que abordar los problemas de seguridad y crear un entorno más estable. Pero por otro lado se necesita inversión para crear oportunidades, generar empleo y sacar a la gente de la pobreza. Es como el clásico dilema del huevo y la gallina. Se necesita inversión para crear estabilidad, pero se necesita estabilidad para atraer inversión. Es un rompecabezas complejo. ¿Ya? Y no hay una solución única. Exacto.
Pero antes de intentar resolver ese rompecabezas, creo que es importante analizar otra capa de complejidad que presenta el video de la perspectiva de los dominicanos. Sí, el video deja muy claro que este no es solo un problema haitiano. La República Dominicana se ve profundamente afectada por la crisis que se desarrolla en su propia puerta. Y no se anda con rodeos al hablar de las tensiones, habla de resentimiento, de choques culturales y de la presión sobre los recursos. Es un recordatorio de que encontrar soluciones para Haití requerirá colaboración y comprensión entre las dos naciones que comparten esta isla. Pero, ¿cómo se construyen puentes cuando hay tanta desconfianza y animosidad? El video describe a dos naciones que se alejan cada vez más. Es una pregunta difícil, pero tal vez el diálogo abierto y la voluntad de abordar las preocupaciones de ambas partes podrían ser un punto de partida, un diálogo que reconozca la historia compartida, los lazos culturales y la interconexión de sus destinos. Exacto. Un diálogo que no rehúye las conversaciones difíciles. La migración al reparto de los recursos y las diferencias culturales parece un proceso delicado y complejo. Sin duda. Y si hay alguna esperanza de un futuro mejor para Haití, parece que encontrar la manera de recomponer esta relación fracturada es esencial. Totalmente es un proceso delicado y complejo, pero fundamental para cualquier solución viable a largo plazo. Y retomando el tema de las posibles soluciones, el video, a pesar de su sombrío panorama, ofrece un atisbo de esperanza al mencionar el potencial de Haití para el turismo y el crecimiento económico. Sí, pero rápidamente matiza esa esperanza al destacar la inestabilidad y el riesgo que disuadan a los inversores. Entonces, ¿cómo se puede cerrar esa brecha? ¿Cómo se crea un clima en el que la inversión sea una opción viable? Es un acto de equilibrio complejo. Por un lado, hay que abordar los problemas de seguridad y crear un entorno más estable. Pero por otro lado, se necesita inversión para crear oportunidades, generar empleo y sacar a la gente de la pobreza. Suena al clásico problema del huevo, y la gallina se necesita inversión para crear estabilidad, pero se necesita estabilidad para atraer inversión. Exactamente, es un rompecabezas con muchas piezas y no hay una solución mágica. Pero quizás centrarse en proyectos de desarrollo sostenible a pequeña escala que empoderen a las comunidades locales podría ser un buen punto de partida. Proyectos que creen empleo, mejoran las infraestructuras y den a la gente un sentimiento de esperanza. Me gusta esa idea, se trata de construir desde la base, demostrando que el progreso es posible. Precisamente, y a medida que esos pequeños éxitos empiecen a regar, podrán empezar a cambiar la narrativa, creando una imagen más positiva de Haití, tanto a nivel nacional como internacional. Y quizá esa sea la clave, cambiar la narrativa, porque ahora mismo la historia de Haití está dominada por la pobreza, la violencia y la desesperación. Tienes razón, el propio video, aunque informativo, no rehúye esas duras realidades. Y si bien es crucial reconocer los desafíos, es igualmente importante destacar la resiliencia del pueblo haitiano, su vibrante cultura y su espíritu inquebrantable. Se trata de encontrar un equilibrio, reconocer la oscuridad, pero también iluminar el potencial de un cambio positivo. Y quizás, solo quizás, cambiando la narrativa podamos empezar a traer la atención, los recursos y apoyo que Haití necesita tan desesperadamente. De acuerdo, hemos hablado de abordar la corrupción, fortalecer las instituciones, mejorar la seguridad y fomentar el desarrollo sostenible. Pero hay una pieza del rompecabezas que aún no hemos abordado realmente: la relación de Haití con la República Dominicana. Sí, el video deja muy claro que no se trata solo de un problema haitiano. La República Dominicana se ve profundamente afectada por la crisis que se desarrolla a sus puertas. Y el video no endulza las tensiones, habla de resentimiento, choques culturales y presión sobre los recursos. Es un recordatorio de que encontrar soluciones para Haití requerirá colaboración y comprensión entre las dos naciones que comparten esta isla. Pero ¿cómo se construyen puentes cuando hay tanta desconfianza y animosidad? El video describe a dos naciones que se alejan cada vez más. ¿No sería necesario un cambio drástico en la política migratoria dominicana para aliviar la presión sobre Haití? Es una pregunta compleja, si bien algunos argumentan que una política migratoria más flexible podría aliviar la presión sobre Haití. Otros temen que pueda exacerbar las tensiones sociales y económicas en la República Dominicana. Es un debate delicado que requiere un análisis profundo de las implicaciones para ambos países. Entiendo, no hay respuestas fáciles. Sin embargo, el video también nos muestra la cruda realidad de los campos de refugiados en la República Dominicana. Las condiciones son deplorables y la desesperación es palpable. ¿Cómo se puede abordar esta crisis humanitaria de manera efectiva? Abordar la crisis humanitaria requiere un enfoque multidimensional. En primer lugar, se necesita una mayor inversión en ayuda humanitaria para proporcionar alimentos, agua, refugio y atención médica a los refugiados. Además, es crucial mejorar las condiciones de los campos de refugiados, garantizando un acceso adecuado a servicios básicos como saneamiento, higiene, y a largo plazo la clave radica en fomentar el desarrollo económico y social en Haití para reducir la necesidad de migrar. Es un desafío enorme que requiere la colaboración
implicación de la comunidad internacional, los gobiernos de ambos países y las organizaciones humanitarias. Exactamente, es un esfuerzo conjunto que exige voluntad política, recursos y una estrategia integral a largo plazo. Y hablando de estrategias, volviendo al tema del desarrollo económico en Haití, el video menciona brevemente el potencial del turismo. ¿Podrías elaborar un poco más sobre eso? ¿Qué tipo de turismo podría prosperar en Haití y qué obstáculos habría que superar? Haití posee una rica cultura, una historia fascinante y una belleza natural impresionante. Su potencial para el turismo cultural, histórico y ecológico es enorme. Sin embargo, la inestabilidad política, la falta de infraestructuras y la percepción de inseguridad son obstáculos importantes que hay que abordar. ¿Y cómo se pueden superar esos obstáculos? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para convertir el turismo en un motor de desarrollo para Haití? En primer lugar, es esencial mejorar la seguridad y la estabilidad política. Esto requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y promover el Estado de Derecho. En segundo lugar, se necesita invertir en infraestructuras turísticas, como hoteles, restaurantes y transporte. Y por último, es crucial promover una imagen positiva de Haití a nivel internacional, destacando su riqueza cultural y natural. Suena como un plan ambicioso, pero necesario. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el impacto del turismo en la cultura y el medio ambiente. ¿Cómo se puede garantizar un turismo sostenible que beneficie a las comunidades locales y preserve el patrimonio haitiano? El turismo sostenible es fundamental. Es crucial involucrar a las comunidades locales en la planificación y gestión del turismo, asegurando que se beneficien de los ingresos generados. También es esencial implementar medidas para proteger el medio ambiente, promoviendo prácticas turísticas responsables y minimizando el impacto negativo en los ecosistemas. Entonces se trata de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la preservación de la cultura haitiana, un desafío complejo pero no imposible. Exacto, y para lograrlo se necesita un enfoque holístico que involucre a todos actores, gobierno, sector privado, comunidades locales y organizaciones internacionales. Todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental. ¿Qué se puede hacer para romper el ciclo de pobreza y violencia en Haití? Después de analizar las complejidades de la situación, ¿hay alguna razón para ser optimistas? La situación en Haití es sin duda desafiante, pero no hay que perder la esperanza. El pueblo haitiano ha demostrado una resiliencia increíble a lo largo de su historia, y aunque los desafíos son enormes, también existen oportunidades para el cambio. La clave radica en abordar las causas profundas de la pobreza y la violencia, fortalecer las instituciones, promover el desarrollo sostenible y fomentar la colaboración entre Haití y la República Dominicana. Es un camino largo y difícil, pero con voluntad política, compromiso y solidaridad internacional, Haití puede avanzar hacia un futuro más próspero y justo, y en ese camino la perspectiva y las experiencias de los dominicanos son cruciales para encontrar soluciones duraderas. Absolutamente, la colaboración y el entendimiento mutuo entre Haití y la República Dominicana son esenciales para construir un futuro mejor para ambos países. Y ahora me gustaría dirigirme a ti, nuestro oyente, después de este análisis en profundidad de la situación en Haití. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué preguntas que surgen? Y sobre todo, ¿qué acciones, por pequeñas que sean, te inspiran a tomar para marcar la diferencia ante una situación tan compleja y desafiante? Volveremos en un momento para explorar estas preguntas y concluir nuestra inmersión en la realidad de Haití. Hoy hemos explorado a fondo la realidad de Haití, la pobreza, la violencia, las complejidades culturales, y esa tensa relación con la República Dominicana es un panorama desolador. Sí. Sin duda, pero creo que en estas conversaciones difíciles es donde encontramos esas pequeñas chispas de esperanza, esos destellos de lo que podría ser. Totalmente es fácil sentirse abrumado por la magnitud de los problemas. Pero si ampliamos un poco la perspectiva, si recordamos esos hilos de resiliencia... Ese potencial de cambio, ahí es donde empezamos a vislumbrar un camino a seguir. De acuerdo, hablemos de ese camino a seguir. Hemos mencionado algunas posibles soluciones: abordar la corrupción, construir instituciones más sólidas, fomentar el desarrollo sostenible y tender puentes con la República Dominicana. Pero son cosas grandes, sistémicas. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Es fácil sentirse impotente ante algo tan inmenso. Esa sensación de impotencia es comprensible, pero creo que la clave es recordar que incluso las pequeñas acciones pueden tener un efecto dominó. Dame un ejemplo. ¿A qué tipo de pequeñas acciones te refieres? Bueno, para empezar podemos informarnos. Hoy hemos hecho una inmersión profunda, pero esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más que aprender sobre la historia de Haití, su cultura y la complejidad de su situación actual. Entonces el primer paso es seguir aprendiendo e ir más allá de los titulares. Y las frases hechas me gusta. ¿Qué más? Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Haití. Hay personas increíbles haciendo un trabajo extraordinario, desde proporcionar ayuda humanitaria hasta promover la educación y apoyar a las empresas locales. Incluso una pequeña donación puede marcar una diferencia real. Apoyar a quienes están en primera línea, esa es una acción concreta que cualquiera puede realizar. ¿Algo más?
Podemos usar nuestras voces, compartir lo que hemos aprendido con los demás, concienciar sobre los desafíos y el potencial de Haití y abogar por políticas que promuevan la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. Usar nuestras voces para amplificar las voces de aquellos que a menudo no son escuchados. Me encanta, se trata de convertir la conciencia en acción por pequeña que parezca. Exactamente. Y recordemos que el cambio no se produce de la noche a la mañana, es un proceso largo y a menudo complicado. Pero al involucrarnos en este tema, al negarnos a apartar la mirada de la complejidad, contribuimos a un movimiento más amplio en favor de un cambio positivo. Así que al concluir esta inmersión profunda, quiero dejar a nuestro oyente con una reflexión final. Hemos hablado de la oscuridad, pero no olvidemos la luz. Haití es una nación con una rica historia, una cultura vibrante y un pueblo increíblemente resiliente. Mantengamos esa imagen, esa chispa de esperanza a medida que avanzamos. Muy bien dicho, y recordemos que el futuro de Haití no está predeterminado. Se escribe cada día con las acciones grandes y pequeñas de individuos, comunidades y naciones. Elijamos formar parte de una historia que conduzca a un futuro más brillante, justo y esperanzador para Haití y su gente. Y con esa nota de esperanza concluimos nuestra inmersión en la realidad de Haití. Esperamos que esta conversación haya sido informativa y estimulante. Recuerda que el cambio comienza con la comprensión y la acción por pequeña que sea. Gracias por acompañarnos.